Bueno, la clase pasada vimos que hay una manera de controlar un proceso, de registrarlo gráficamente a través de un formato que se llaman gráficas de control, ¿no? Ya sabemos de dónde se obtiene la información y cuál es la estructura de ese formato, ¿no? Recordando que nosotros ahí consignamos información. Por favor, cierren los computadores. Si no van a colocar cuidado, pueden salir. Si quieren salir, salgan. No tengo lío, ahí está la puerta abierta. ¿Sí? Vuelvo y les repito lo del primer día. Yo me quedo con los que me ponen cuidado y atención aquí, les interesa. Los demás, ahí está la puerta. No es problema mío, no son mis hijos. ¿Ya? Tranquila que no los voy a dejar, no es problema suyo, la vida los estrellará, no yo. No es problema mío. Entonces, por favor, cierren los computadores, no vuelvo a repetir. ¿Sí? Yo estoy explicando y estoy viendo que hacen otra cosa, me desconcentro y tengo que llamar la atención. Pierdo tiempo yo y pierden tiempo ustedes. ¿Sí? Y además estoy enfermo. Y yo trabajo, no tengo lío. ¿Listo? Entonces, sin problema, no tengo lío. Nunca en la vida le he puesto una mala nota a una persona que se ha levantado y se ha ido. Jamás. Jamás. Si quieren presentar el trabajo, obviamente, si no lo presenta, pues tendrá cero. Pero ahí está la cosa, no tengo lío. Los digo, no son mis hijos, son aprendices. No más, ¿ya? Entonces, ahí está la puerta, nunca la cierro, ustedes se dan cuenta, nunca la cierro, ¿cierto? Estoy de puertas abiertas. Entonces, los gráficos que vimos la clase pasada, miramos que siempre deben tener un límite superior, un límite inferior, y dentro de ese rango nosotros vamos marcando las muestras que vamos obteniendo, los datos, ¿cierto? Y miramos si hay un comportamiento anómalo en esos datos, pues debemos hacer el análisis estadístico de por qué se pueden presentar. Ya hemos trabajado varias herramientas, ¿cierto?, para hacer ese análisis estadístico. Dentro de lo que encontramos de esas herramientas, hay hasta cierta parte hay unas herramientas que me permiten hacer control de qué, de proceso y de producto, ¿cierto? Las herramientas que son las tablas militares es una herramienta para descartar o aceptar o rechazar lotes. ¿Listo? Eso lo deben tener claro ustedes. Entonces, hay unas herramientas que vimos que es el análisis estadístico, todos los métodos estadísticos, media, mediana, bueno, las gráficas, histogramas, todo eso, nos sirven para determinar si el proceso está bien, o el producto está bien, o el producto está mal, o el proceso está mal, o las máquinas están mal, o los operarios están mal, o están bien. Eso hicimos ejercicio, eso lo deben tener claro, ¿cierto? Y las tablas militares, ustedes pueden utilizarlas para comercializar lotes, de acuerdo en unos acuerdos comerciales, unos contratos, ¿sí? O para hacer una inspección de su fábrica, de sus lotes, de los que ustedes están fabricando, ¿listo? Y ahí me estoy ideando algo para lo del proyecto integrador que lo vamos a manejar desde la próxima clase. La próxima semana. Mañana todavía tenemos el taller 8, ¿listo? Entonces, dentro de esas gráficas les mostré algunos modelos, o sea, no hay un modelo de las gráficas de control exacto que digan, no, este lo aplicamos. Hay ejemplos que ustedes pueden utilizar para su fábrica. No, pues si yo fabrico 100, 200, 50, no hay problema, hágalo, haga el control estadístico, haga el control de los gráficos. Eso le ayuda a mejorar, ¿sí? En las industrias de confección, uno de los éxitos es la aplicación de estas herramientas que nosotros estamos viendo, y es de las industrias que más lo aplican, ¿sí? Todo lo que es calidad. En Colombia nosotros somos líderes a nivel de Latinoamérica en lo que es, por ejemplo, en lencería. Colombia es muy fuerte, de los países que más fuerte tiene mercado en lencería es Colombia.
lo que es camisetas, jeans, ¿sí? Somos fuertes en eso, muy fuertes. De lo mejorcito que hay en Latinoamérica es Colombia, ¿ya? Es el primero en lo que es control de calidad y ofrecer productos de muy buena calidad, ¿ya? Es una industria que tiene buena tecnología y que hace pues su control, obviamente. Entonces, hay dos tipos de gráficos que yo puedo utilizar. Unos gráficos que son para las variables y otros gráficos que son para los atributos. Las variables son, cuando yo digo gráfica de variables o gráficos de control para variables, para que ustedes lo tengan claro y presente y si quieren apuntarlo, cuando hablamos de variables son variables que yo puedo medir, ¿sí? Ejemplo, el largo, ¿con qué lo puedo medir? Con un metro, ¿cierto? El ancho, el espesor, el peso, esas son variables, ¿listo? ¿Sí queda claro? Y cuando yo hablo de atributos, son características propias del producto, que no los puedo medir. Ustedes deben tener claro cuál es la diferencia entre variable y atributo, ¿listo? Entonces, variable es algo que yo puedo medir, ¿listo? ¿Queda claro? Y atributo es algo, una característica del producto. ¿Cuál podría ser el atributo de una prenda de vestir, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Cuál? El modelo puede ser, ajá. El color, ¿ya? Cosas que yo no pueda medir, eso los vamos a llamar atributos, ¿listo? Pero sí puedo hacer un análisis estadístico, tanto de variables como de atributos. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Bueno. Entonces, dentro de los gráficos de control para variables encontramos varios tipos. Hay un gráfico de control que se llama de media o por recorrido, ¿sí? Hay otra que es gráfico de control de media con la desviación estándar. Ustedes ya saben calcular la media, ¿cierto? Ya saben calcular la desviación estándar. ¿Quién no puede calcular la media o el promedio? Si alguno no puede, avise porque eso va pasando, ¿sí? La desviación estándar la podemos calcular, ¿sí? ¿Cómo la calculamos? ¿Qué herramienta utilizamos? ¿Ah? ¿La desviación estándar no saben calcularla? Pues hicieron hartos ejercicios, ¿ves? ¿Sí? ¿O no? Pregunta de examen. ¿Sí? La media, ¿la podemos calcular? Entonces en Excel pues yo puedo calcularlo, ¿cierto? Pues ustedes ya lo saben. El recorrido pues es el rango que también ustedes lo han calculado, ¿no? Y hay un gráfico de control de medidas individuales, ¿no? Son las de tendencia central o las de posición, ¿no? Quedamos en unas fórmulas, ¿no? Bueno, recordemos un poquito. Ustedes aquí ven cada una de esas curvas son muestras que yo he obtenido del proceso, ¿sí? Y cuando vemos que tienen digamos, la misma media o son aproximadas, pues son procesos estables, ¿no? Cuando vemos que cambian de posición las curvas, pues son procesos inestables. ¿Listo? ¿Cómo puedo determinar que un proceso es inestable? Cuando, por ejemplo, hay datos anómalos como la media, que es muy diferente a la mediana, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo ya les expliqué a cada uno. Cuando un proceso es inestable, la media se aleja mucho de la mediana y de la moda. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver que esta curva se empieza a alejar. Si ustedes ven la línea central, que es la media, supongamos, ¿sí? Cuando el proceso se aleja, empezamos a ver una curva por fuera de esos límites, ¿listo?
Eso ya lo miramos. Bueno, entonces, vamos a apuntar la siguiente fórmula y les voy a explicar cómo se obtiene, ¿listo? El promedio ya lo sabemos calcular, ¿cierto? Que es esta fórmula de acá arriba. X rayita. Esa es el promedio. Eso lo obtienen ustedes en Excel, ¿cierto? ¿Sí? Avisa, el que no sepa cómo se obtiene en Excel, acá se sienta conmigo y yo le enseño. No, esperen, yo les digo cuál la van a copiar, ¿sí? O la van a tener presente. Lo que quiero que me digan es quién no puede calcular el promedio o la media, que es esta primera fórmula. ¿Sí la saben calcular en Excel? Porque es pregunta de examen y yo en el examen no ayudo a nadie. Aquí le ayudo, en clase. Profe, ahora nos explica. Ok, ¿quién más no sabe calcular el promedio en Excel? Ya tengo 2. ¿No? 3. ¿Quién más? 4. Listo. ¿Alguien más? 5. 6. Bueno. 7. Entonces, ¿quién les hizo el taller? ¿La compañerita? Bueno. Entonces. ¿Ahí ven esos 4 números? ¿Sí? Este programa se llama Excel. Para los que no lo conocen o no lo han visto, ¿no? Buenas tardes. Sí, porque algunos se les hicieron el trabajo. Entonces, igual escribo promedio. Eso es la media. ¿Sí? Y selecciono los 4 valores y le doy enter, y ahí me da el promedio. Esto es la media. ¿Listo? ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Fácil o difícil? ¿Allá? ¿Sí? Promedio o media. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ojo, que esto es para el examen. El examen, lo siento por allá, ¿ves? ¿Sí queda claro? Bueno. Desviación estándar. ¿Sí? Entonces, igual. Recuerden que aparece desviación estándar M y P, ¿no? Siempre vamos a coger la desviación estándar muestral, ¿no? Selecciono los datos. Ya la calculo. Esa es la desviación estándar. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo vamos esto? ¿Hasta ahí vamos bien? Listo, bueno. Siempre que yo voy a graficar o que voy a hacer tablas o que voy a hacer histogramas, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ordenar los datos. ¿Sí? Pues me meto a datos y acá hay una flechita que dice AZ y ahí los ordena. ¿Los ordenó? ¿Sí se dieron cuenta? ¿Listo? Entonces él los puso en orden. Ustedes no pueden graficar ni hacer histogramas si no ordenan los datos. ¿Queda claro? Los debemos ordenar. El rango, ¿cómo lo mido? Bueno, vamos a hacerlo aquí. Mínimo y máximo. En Excel yo puedo obtener el mínimo. ¿Cómo obtengo el mínimo? Le doy igual, escribo mínimo y escojo los datos. Le doy enter. Si ese es el mínimo,
¿Ves? Y para el máximo escojo max y cojo los datos, los selecciono y le doy enter. Si es el máximo, si es correcto, listo. El rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo, o sea, la resta. ¿Listo? ¿Ya? ¿Queda claro? Eso es lo que tienen que saber, no tienen que saber más. ¿Ya? Lo básico. Ya las gráficas, las tablas de frecuencia, pues eso ya lo hicieron, ya lo trabajan. Pero estos datos sí los debemos saber. ¿Sí quedan claros cómo los obtengo? ¿El máximo, el rango era el mínimo menos el máximo o viceversa? El máximo menos el mínimo. Debe ser positivo. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí quedan claros esos datos? ¿Ya sabemos? Sí. Aquí, usted. ¿Ya? ¿Tú? ¿Ya? Ok, bueno. Los que tienen dudas de eso, ¿ya despejada? ¿Sí? Entonces, así proceso esos datos. Bueno, obviamente, pues, pueden ser 25, 30, 40 datos, ¿no? Yo pues manejé 4, no más. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Ya? Bueno. Por ahora esos datos quiero que sepan esos cálculos. ¿Listo? Bueno. Esta formulita que ustedes ven acá arriba, de primera, ¿sí? ¿Sí? Esa que está ahí en un circulito rojo, ¿la alcanzan a ver? Esa es el promedio, eso es lo que calculamos en Excel, eso es la media. Eso es lo que hizo Excel. Sumó los datos, los dividió entre el número de datos y sacó. ¿Listo? Esta es el rango, máximo menos mínimo. ¿Lo calculamos en Excel ahorita? ¿Sí? Listo, perfecto. Sabemos calcular el máximo, sabemos obtener el mínimo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Listo? Bueno. Si ustedes se dan cuenta, estas formulitas son nuevas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Si ustedes ven la X, tiene doble barra, ¿no? ¿Sí? ¿Es diferente? La X de arriba es el promedio de una muestra y la X de abajo son dos barritas. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Esa es la sumatoria si yo obtuve 5 muestras o 3 muestras o 8 muestras diferentes. Es el promedio de todos los promedios. ¿Sí me hago entender? Entonces yo obtuve el promedio de una muestra, me dio tanto. Obtuve el promedio de otra muestra, me dio tanto. Sumo todos esos promedios, si obtuve 3 promedios, pues los sumo esos 3 promedios, los divido entre ¿cuánto? Entre 3. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo acá en el C. Entonces supongamos esta es la muestra 1. ¿Sí? Y acá tengo la muestra 2. Vamos a hacer... ¿Listo? Ahí tenemos claro esto. Esta es una muestra. ¿Sí? Y acá tenemos otra muestra. ¿Listo? Puede tener 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Depende pues ya del tipo de análisis que usted quiera hacer, cómo lo quiera montar ese análisis estadístico. Puede tener varios. Por aquí vamos a sacar la media. ¿Listo? Entonces esta es la media. ¿Qué nos dice la fórmula que estamos viendo acá? Esta fórmula dice
sume los promedios de cada muestra y los divide entre el número de muestras que usted está analizando, ¿sí? Entonces, aquí en el ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos las dos medias y las divido entre, ¿cuántas muestras obtuve? Eso, las divido entre 2. ¿Sí? ¿Sí vieron lo que hice? Sí, bueno. Entonces me da 64. Esta es la X doble barra. ¿Listo? ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno. Entonces, esta es la primera fórmula. ¿Ya sabemos cómo la obtenemos? ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno. El rango, ¿sí? Rango barrita, el otro rango está sin barra, el que saca de la muestra normal. Es lo mismo, sume todos los rangos que obtuvo y lo divide entre el número de muestras. Lo vamos a hacerlo acá. ¿Listo? Vamos a obtener mínimo, máximo y rango. Bueno, ya lo sabemos calcular. Tenemos 44 y 72. El rango es el máximo menos el mínimo, me da 28. Entonces, R barrita es sumar los dos rangos y dividirlos entre ¿cuántos? Entre 2. ¿Listo? Me dio 26. Aquí obtuve estos dos datos, que son los de la fórmula. ¿Listo? Estos. ¿Sí queda claro cómo se obtiene? ¿Fácil o difícil? Pregunten aquí. ¿Listo? Bueno. Resulta que a partir de esos datos yo debo calcular los límites de control inferior y superior, que son estas fórmulas que nosotros vemos aquí. ¿Listo? Si quieren apúntenlas, yo igual pues les envío el material, pero apúntenlas, ¿no? Entonces, miremos estas dos fórmulas, ¿no? Recuerden, X barra es la sumatoria, si quieren escríbanla, es la sumatoria de los promedios de las muestras, ¿sí? No escriban la fórmula, ya saben de dónde la obtenemos, ¿cierto? ¿Sumatoria de qué? De los promedios de las muestras o de las medias de las muestras, ¿no? Entonces si obtuve 2, 3, 4, 5 muestras, sumo todas las medias y las divido entre las muestras que yo estoy analizando. Ojo, que aquí es para calcular el límite de control del proceso, ¿no? ¿Ya? Aquí no estamos en la que nosotros hicimos, que donde calculábamos límite superior, límite inferior, ¿sí? Es de la muestra que yo obtuve. Acá estamos estableciendo el límite de control del proceso, o sea, para la gráfica, ¿ya? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Entonces, esos límites de control se obtienen de varias muestras y quedan ya específicos para ya colocarlos en el gráfico de control. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces quiere decir que yo no hago una gráfica de control con una sola muestra, sino tengo que sacar varias y de acuerdo a los datos que aquí estoy obteniendo, pues yo defino cuál es el límite de control. Ese sí es un límite de control. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Bueno. Y el X barra, pues es el promedio también de los rangos del número de muestras. ¿Listo? Si quieren escríbanlo así para que lo comprendan mejor. ¿Listo? Porque ustedes ya lo hacen en Excel, ¿cierto? ¿Sí? Ya lo hacemos en Excel. Bueno. Pero resulta que con esos datos yo debo establecer los límites de control para mi proceso. Entonces debo aplicar estas fórmulas. Estas sí cópienlas. ¿Listo? Estas sí copiémoslas. Entonces, la primera que ustedes ven es un límite de control inferior para la media. Entonces vamos a colocarla aquí.
esta es de la media. Límite de control inferior y límite de control superior, pero para la media. ¿Listo? Para la media. Y para los rangos o recorrido es el de la de abajo. Límite inferior y límite superior para los rangos. Cuando yo utilizo rango o recorrido, como dice allí, es lo mismo. ¿Sí? Esos son los límites. Yo puedo hacer una gráfica de control para el recorrido, para el rango, o un límite de control, un gráfico de control, perdón, para la media, o un gráfico de control para el rango o recorrido, que es lo mismo. ¿Listo? Pero para eso yo necesito establecer límite de control inferior y superior para medias y para rangos, dependiendo de lo que ustedes quieran utilizar. ¿Sí queda claro, no? Porque recuerden que en el gráfico de control hay unas líneas punteadas, que esos son los límites de control inferior y superior. Esos los debo puntear yo, esos los quedan allí. Es en ese espacio es donde yo voy a colocar los datos que yo voy obteniendo. ¿Sí? ¿Listo? Rango. Media. Y este rango. ¿Listo? Rango o recorrido, como lo van a encontrar ustedes ahí. Si dice recorrido, cuando lean, es rango. ¿Listo? Lo mismo. ¿Ya? Con esto ya ustedes pueden graficar, pueden hacer un gráfico de control para variables. ¿Listo? Con esos cálculos. Ahorita vamos a unos ejemplos. ¿Listo? ¿Ya? Ustedes ven ahí, voy a colocar. Ven unas letras, ¿cierto? A, A2, A2, D3, D4. ¿Sí? ¿Sí las alcanzan a mirar allí? ¿Sí? ¿Sí las ven? ¿Sí? Esas letras son unas letras de unos valores constantes. O sea, alguien por allá bien inteligente, más que nosotros, hizo un estudio y dijo, ve, para esos límites se generan unas constantes que hay que tenerlas en cuenta. ¿Sí? ¿Las ven ahí? A2, D3, D4. ¿Sí las vemos? Sí. Bueno. ¿Ya? Esas constantes que ustedes ven allí, bueno, y acá vemos que el tamaño de la muestra, ¿no? ¿Sí? Nosotros en el ejercicio, ¿cuántas muestras teníamos? Dos, entonces es, ¿cierto? Podemos tener 3, 4, 5, 6, ¿no? 7, 8, y para cada uno hay un valor. Entonces, para el caso que nosotros obtuvimos 2, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los valores? A2 y D4. D3,
0. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que es mejor que ustedes tengan mínimo unas 7 muestras, ¿sí? Porque ahí no me permite obtener de 3. Entonces, para el cálculo, si ustedes ven, a mí me dice es que debe tener de 3, ¿cierto? Entonces, si es de 3, si es 0, ¿cuánto me da ahí? 0. ¿Ya? Entonces, es mejor que ustedes tengan mínimo 7 muestras para que puedan obtener el de 3, ¿sí? O sea, a partir de la muestra 7 es más recomendable. Yo pues porque hice el ejercicio pues no lo tengo, ¿sí? Pero aquí en el 7, si ustedes se dan cuenta, ahí sí hay el valor del E3. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero establecer límites, porque esa gráfica ustedes la van a utilizar todo el tiempo, ¿sí me hago entender? Esa gráfica de control, ustedes la van a tener para controlar su proceso. Entonces, esos límites de control deben ser muy bien calculados para establecer ese rango donde voy a estar marcando los punticos que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Que íbamos haciendo como un zigzag, ¿sí? Esos deben estar dentro de esos límites. Esos límites es que estoy calculando aquí, las líneas punteadas. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, necesariamente debería tener mínimo recomendable desde el punto de vista técnico 7 muestras para analizar, mínimo. ¿Qué es lo recomendable? Entre más tenga muestras ustedes analizadas, mejor. ¿Ya? Por eso ustedes ven aquí 20, 25. ¿Sí? Si usted puede tener 25 muestras, mejor. Es más confiable. No quiere decir que el otro esté mal. ¿Sí? Pero entre más datos tenga, mejor va a ser su gráfica de control. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, eso vamos a hacer un ejercicio en el proyecto integrado. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Obviamente hay que tener en cuenta las escalas. Bueno, aquí es de 2. Bueno. Y aquí tenemos una gráfica de control. Un ejemplo. ¿Sí? ¿Sí la vemos ahí? ¿Sí la ven? Sí, profe. ¿Qué símbolo vemos aquí? No la no. Ahí. ¿Qué símbolo ven ahí? ¿Cuál? No, los símbolos. ¿La X qué es? La media. ¿Y la R? Rango. Entonces este es un gráfico de control de proceso, ojo, del proceso, para medias y recorridos, o rangos. ¿Sí queda claro? Entonces, si quieren, tómenle una fotico porque ustedes van a tener que hacer un gráfico de control para el proyecto integrador. Entonces, póngame cuidado. Aquí yo puedo tener la media, ¿sí? La media siempre puede ser, ¿sí? Una línea sólida, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí la ven ahí? ¿La media sí la ven marcada en verde o no? Entonces la media la debo marcar en el gráfico, ¿sí? ¿Listo? Y ahí se ve un poco torcido. ¿Ya? La marco. Entonces la media, ¿de dónde la obtengo? La media la obtengo de todo el promedio de todas las medias y ahí la marco, ¿sí? Entonces yo obtuve 10 muestras, pues el promedio de esas 10 muestras, y de donde me dé, la marco. ¿Listo? Supongamos que ustedes están midiendo, a ver,
en centímetros, el largo de una falda, pues, ¿sí? Entonces el largo de una falda puede estar entre 40, pongámosle, entre 40 y 60, ¿no? 60 y 40. Entonces el promedio es ¿cuánto? 50, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces supongamos que el límite superior me dio 60, pues, ¿sí? Y el límite inferior me dio 40. Un ejemplo, ¿no? Ahí ya ustedes tienen su gráfica de control. Así la deben colocar. ¿Sí? Deben colocar el límite, ese sí es el límite de control. Este es el límite de control superior, límite de control inferior. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ya. Y ahí pues vamos a ir marcando, supongamos, los datos que yo vaya obteniendo. Entonces me dio por aquí uno, por aquí, no sé. Pues aquí me dio un punto. Pues aquí me dio un punto, acá otro, acá otro, acá otro, acá otro, acá otro, acá otro. ¿Sí? Y los empiezo a unir. Estos de los datos que ustedes van obteniendo de su muestra. O del proceso, está el proceso en camino y ustedes van apuntando y van marcando. Y ahí ya tienen su gráfica de control. Si en algún momento se saliera por acá, ¿sí? Se me fue por acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que parar, hay que controlar, hay que mirar qué pasó, ¿sí? Algo está pasando en ese proceso o en el producto. Para eso les sirve la gráfica de control, ¿ya? En la parte de abajo ustedes pueden hacer lo que es el recorrido, ¿sí? Entonces hacen lo mismo, calculan límite superior, límite inferior para el recorrido, para el rango y hacen la misma gráfica. Y van marcando, ¿listo? Igual que la media. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Listo? Acá manejamos información. Por ejemplo, si usted marcó aquí, usted en este punto, ¿sí? Pongamos, aquí marca el turno en el que se trabajó. Entonces, por lo general, en las empresas grandes o pequeñas, sobre todo las grandes que trabajan 24 horas, son 3 turnos y se los marca con letras A, B y C, ¿sí? Entonces el A empieza de 8 a, son 8 horas, ¿no? A 4, el otro trabaja de 4 a 12 y el otro de 12 a 8, ¿sí? Entonces ya saben en qué hora fue. Entonces supongamos el turno A, bueno, eso cada quien, la hora que se marcó a las 9 de la mañana, ¿sí? Y la fecha, ¿sí? X. ¿Sí queda claro? Entonces, en cada punto que va marcando se coloca el turno en el que estuvo, la hora en el que estuvo y la fecha en la que estuvo. Entonces, ¿eso para qué sirve? Para saber en qué momento se obtuvo ese dato, ¿sí? Aquí, en la gráfica de control, yo no cojo muestras, sino cojo un producto y lo mido. ¿Sí me hago entender? Ustedes están fabricando la falda y en una parte del proceso o al final del proceso cojo la falda y la mido. ¿Sí me hago entender? Entonces, supongamos, ustedes entraron a las 8 de la mañana y a las 9 ya obtuvieron la primer falda. A esa la mido, ¿ya? Listo, la miro y tomo el dato. A las 9:30 tomo otro dato, a las 10 otro dato, a las 10:30 otro dato. No cojo muestras, sino cojo productos ya elaborados. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Y ahí voy llenando los datos en la gráfica de control.
Si hay un dato anómalo que supongamos se me fue por fuera, ¿sí? Como lo vemos acá, entonces ahí tengo que mirar qué pasó, ¿ya? Verificar el proceso, verificar los operarios para determinar y no vayas a seguir produciendo faldas que estén mal diseñadas o no cumplan con el criterio. Para eso me sirve, ¿sí? Entonces imagínense, por ejemplo, una empresa que produce jeans, en una hora puede producir, una grande puede producir en una hora 1000 jeans, 1000, 2000, 3000 jeans, ¿sí? Entonces, si yo estoy tomando cada media hora, estoy verificando que no me vayan a salir. Si son turnos de 16 horas, pues puedo obtener casi 16.000 jeans en una jornada, ¿sí me hago entender? Entonces yo no voy a tener la capacidad de hacer control. Entonces la gráfica me sirve para mí hacer ese control, parar el proceso o determinar o identificar por qué obtuve ese dato anómalo, quién estuvo en ese momento, a qué hora fue, en qué fecha fue, ¿sí? ¿Sí queda claro? Entonces la gráfica de control es para eso, para mirar y determinar si está bien el proceso o no está bien, en cualquier momento, en tiempo real. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Bueno. Bueno, acá son las fórmulas, los tiempos. ¿Listo? Lo importante, lo básico es esto que nosotros estamos viendo. ¿Listo? Entonces ustedes van a hacer un gráfico de control para el proyecto integrador, para la media, para el recorrido. Ustedes van a escoger, ustedes la van a hacer. ¿Listo? Ustedes la grafican o la obtienen. Y vamos a hacer un ejercicio para que tomen datos en tiempo real y miren si hay alguna anomalía o no. ¿Listo? Ya sé cómo lo voy a hacer. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí? ¿No? ¿Todo claro? Bueno. Acá, esta es aquí también, por detrás de esta hoja, por detrás de la hoja, está esta parte impresa. Entonces la hoja de registro del proceso, la fecha, la hora, y si hay observaciones, ¿no? Por ejemplo, ustedes en este primer registro, dice, o en este registro anómalo, se detectó un dato anómalo en el largo de la falda a tal hora en el turno tal, ¿sí? O se verificó el corte, o se verificó los moldes, o se verificó la persona que estaba haciendo el corte de las faldas o el doblez. Bueno, ahí colocan las observaciones que ustedes requieren. Esta parte es importante colocarla por el reverso, ¿sí? De la hoja. Acá tenemos, bueno, otro modelo, ¿ya? Ahí va explicando un poquito la gráfica. Acá ya la vemos, ¿no? Pues por ejemplo aquí, dice llenadora automática, las características, las especificaciones, ¿sí? Cuántas muestras se obtienen digamos, ahí dice que se obtienen 4 bolsas cada 2 horas. Entonces pueden decir, pueden medir 2 faldas o 3 faldas cada hora, o 2 faldas cada hora, y ese es el dato que ustedes obtienen y apuntan ahí. ¿Sí se dan cuenta cómo está graficada? ¿Sí? Y acá está el recorrido, ¿no? Bueno, aquí están los turnos, la hora, los datos que obtuvieron, la fecha en que se obtuvo los datos X1, X2, X3, X4, bueno, ¿sí? Los promedios de esas, el número de muestras que se obtuvo, ¿ya? Ya es información pues que la pueden ustedes ubicar. Para eso también hay softwares o a través de Excel. Hay unos software estadísticos donde usted solo ingresa los datos y él le obtiene toda la gráfica, ¿sí? O sea, todo lo que van a hacerlo manual lo puede hacer un software. ¿Listo?
¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí? ¿No? Ahora, vamos a mirar el ejercicio. El ejercicio es el siguiente, el que está en el punto 8, en el taller 8. Entonces vamos a mirar cómo tienen que resolver el problema 2. ¿Listo? Ustedes ya lo tienen en su WhatsApp, ¿cierto? Abran el taller 8, por favor. Vamos a hablar sobre el problema 2, cómo lo van a resolver.